Buenos días o buenas tardes, alumnos de la técnica. Eh, para las próximas clases que abordaremos, vamos a trabajar con una base de datos como si le estuviéramos haciendo un sistema a una roticería, a un local de elaboración y venta de comidas. Entonces, para ir entendiendo cómo va a ser esa base de datos, vamos a diagramarla en algo parecido a un DER o a un diagrama de entidad-relación. No vamos a hacer el diagrama de entidad-relación, ya que lo abordan en otra materia y a mí me interesa que lo veamos desde el punto de vista de la implementación. Pero vamos a hacer algo parecido que nos puede ayudar a tener fresco o claro cómo es la base de datos. Entonces, sistema roticería, base de datos, y para las clases que tenemos por delante he pensado definir una tabla para guardar los productos que se generan en la roticería, las comidas, ¿sí? Poder guardar datos de los clientes que compran en la roticería y de los pedidos que estos clientes van haciendo. Así las cosas, vamos a empezar por lo que sería la tabla de productos. Así que abro un cuadro y voy a agregar allí los datos correspondientes. Tabla producto, y vamos a tener por un lado un ID producto. Este campo va a ser autonumérico. Vamos a tener una descripción. Este campo va a ser de tipo texto, de unos 30 espacios aproximadamente. Vamos a tener un campo categoría o rubro del producto. Este va a ser integer o numérico. Y vamos a tener un campo precio, que es el precio del plato o del producto. Esto va a ser numérico, de 8 en total, con 2 decimales. Entonces, este estaría siendo la tabla producto. Vamos a poner esto en mayúscula, de nuestra base de datos, y este campo va a ser la clave primaria. Lo vamos a subrayar para aproximarnos un poco a lo que es el diagrama de entidad-relación. Esto a la izquierda. Bueno, está un poquito grande. Vamos a achicarlo para que se aproveche mejor la página. Ahí está. Entonces, esta sería nuestra tabla producto. Repaso, el ID del producto, que va a ser un autonumérico, la descripción, que sería, no sé, milanesa con papa frita, tortilla de papas, canelones, eso sería la descripción. Ese dato va a ser un texto, ¿sí? Lo vamos a guardar como texto dentro de la tabla. El precio que pueda tener el, el producto que está vendiendo la roticería será un numérico, pero la categoría va a ser a qué rubro o categoría pertenece esa comida. Por ejemplo, podría ser plato principal, podría ser plato de entrada, podría ser postre. Entonces, como la categoría es un dato que se va a repetir, porque nosotros en esta tabla vamos a tener todos los productos que se venden, postres, platos principales, platos de entrada, todos van a estar acá. Pero bueno, cada uno va a tener la categoría que le corresponda. La categoría se va a repetir entonces. Es un dato que trae redundancias. Y como sabemos, cuando se hacen bases de datos bien diseñadas, debemos evitar las redundancias codificando tales campos. Entonces el campo categoría no lo podemos hacer de tipo texto, porque se estaría repitiendo un dato de tipo texto, cosa que no corresponde a un buen diseño de base de datos. Entonces el campo va a ser integer. Entonces
Con el valor 1 dentro de la categoría referiremos a los platos de entrada, con el valor 2 a los platos principales, con el valor 3 a postre y así sucesivamente. Entonces, como este dato hay que describirlo, porque por ahora es un número, como hay que describirlo, tendremos que hacer la correspondiente tabla que lo describa. Por lo tanto, aquí vamos a hacer la tabla categoría, que tendrá un ID categoría y una descripción. El ID categoría va a ser autonumérico y la descripción va a ser un texto de 20, de 30. No nos cambia. Entonces, vamos a poner esto a la izquierda. Vamos a reducir el tamaño de la fuente. Acá entonces tendríamos la segunda tabla y ya estamos diciendo qué tipos de datos va a tener. Como estas dos tablas van conectadas, van relacionadas, bueno, podemos acá hacer una conexión que lo indique y de esa manera nos vamos pareciendo a un DER, ¿sí? Tabla producto conecta con tabla categoría y viceversa. Entonces, estas serían las primeras dos tablas para la base de datos que vamos a hacer. Luego nos estaría faltando la tabla clientes, con los datos de los clientes. También vamos a necesitar una tabla pedido. Y también vamos a necesitar una tabla descripción de pedidos. Tabla descripción pedidos. Descripción pedido, singular. Recuerden que en bases de datos, en diagramas de entidad, relación y demás, las tablas se nombran en singular, no en plural. Este va a ser más o menos, a grandes rasgos, las tablas que va a tener nuestra base de datos, ¿sí? Pero vamos a dejar acá la explicación en la parte de tabla pedido. Es más, en algún momento ustedes podrán ver cómo serían estas tablas, qué contendrían adentro. Lo vamos a develar probablemente en las próximas clases. Pero con estas dos, tabla producto y tabla categoría, nos alcanza para el tema que queremos ver en las próximas dos clases, ¿sí? Entonces tengamos en claro, tengamos presente que vamos a estar trabajando con estas dos tablas por ahora. Una tabla final, que es la tabla categoría. Acá no he subrayado, perdón, lo voy a hacer. Esta va a ser la clave primaria. Una tabla categoría donde esta tabla es final, es decir, ninguna tabla depende de ella, es una tabla independiente. Y una tabla producto donde tenemos algunos datos y uno de esos datos es clave foránea, es clave foránea de otra tabla. Por lo tanto, esta tabla no es una tabla independiente, ya que depende de que exista esta tabla y haya datos en ella. De manera que en esto vamos a trabajar en las próximas clases, en hacer un alta para una tabla independiente, en hacer un alta para una tabla relacionada en 1 a n.
Vamos pues a ver cómo se desarrollan tales aplicaciones.